Trabajar en un hospital es enfrentarse todos los días con la vida y con la muerte. Pero a veces hay algo más. Algo que no se puede explicar, que no aparece en los libros y que solo entienden quienes han estado ahí cuando cae la noche. Estas 3 historias fueron vividas por enfermeras reales durante turnos donde el silencio pesa y lo imposible se vuelve rutina. Escúchalas con atención. Y si sientes que alguien te observa mientras ves este video, no mires atrás. Historia 1. La mujer de la habitación 305. Claudia siempre fue una enfermera ejemplar. De vocación y con más de 15 años de experiencia, había visto y vivido todo tipo de situaciones en hospitales, emergencias, partos, pacientes que luchaban por su vida y otros que la perdían. Nada parecía sacudirla con facilidad. Sin embargo, lo que vivió en una de sus últimas guardias en el ala vieja del hospital todavía la hace cuestionar su propia realidad y cordura. Era una noche tranquila en apariencia, pero el clima era denso y pesado. Una tormenta eléctrica se aproximaba y los truenos retumbaban a lo lejos. Claudia estaba a cargo de una planta casi vacía. Apenas 5 pacientes internados, todos descansando en sus habitaciones. La mayoría de sus compañeros se encontraba en otras áreas, y la sensación de soledad comenzó a hacerse cada vez más palpable en el ambiente. Pasaban poco más de las 2:00 de la madrugada cuando, mientras revisaba informes en la sala de enfermería, el timbre de llamada de paciente sonó. El sonido era grave, insistente, casi perturbador. Claudia miró el monitor y vio «Habitación 305». Frunció el ceño. La 305 no estaba ocupada. De hecho, ella recordaba que esa habitación se había utilizado como depósito temporal desde hacía semanas, mientras se realizaban refacciones en otras áreas. Con una mezcla de curiosidad y precaución, se levantó y caminó hasta allí. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Se asomó y no vio a nadie. Todo parecía estar en orden, salvo por la lámpara de la pared que parpadeaba débilmente. Pensando que era un problema del sistema eléctrico, cerró la puerta y regresó a su puesto. Pero 10 minutos después, el timbre volvió a sonar. La habitación 305, de nuevo. Esta vez, Claudia sintió una punzada de incomodidad. Fue a la habitación con pasos más firmes. Encontró la luz encendida, aunque ella misma la había apagado. La cama seguía vacía, pero el botón de llamada estaba hundido, como si alguien lo mantuviera presionado. Pensó que se trataba de un fallo eléctrico, pero el aire se sentía distinto, más denso, más frío, con un olor húmedo a tierra mojada mezclada con desinfectante antiguo. Reportó el problema a mantenimiento. Le dijeron que revisarían el sistema al día siguiente y que probablemente era un cable mal conectado. Intentó concentrarse en sus otras tareas, pero una sensación inquietante comenzó a instalarse en su cuerpo. La impresión de que algo no estaba bien, que alguien o algo la observaba desde la oscuridad. A las 3:08 de la madrugada, la alarma volvió a sonar, por tercera vez. Desde la misma habitación. Su cuerpo tembló antes de levantarse. Caminó despacio por el pasillo, con el aire aún más frío que antes. Al acercarse, notó algo aún más inquietante. La puerta estaba completamente abierta. En la penumbra, apenas iluminada por la luz parpadeante del pasillo, distinguió una figura. Una mujer, sentada en una silla en el rincón de la habitación, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Vestía una bata de hospital arrugada y el cabello largo le cubría parcialmente el rostro. No se movía. No respondía.
No parecía notar su presencia. Claudia tragó saliva y dio un paso adelante. ¿Se encuentra bien?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. Avanzó un poco más. La mujer seguía inmóvil, sin respirar, sin pestañear. Claudia dio un paso atrás y salió corriendo a buscar a un médico de guardia. Le contó lo que había visto, pero cuando regresaron juntos, la habitación estaba cerrada con llave. La misma llave que Claudia juraba tener en el bolsillo todo el tiempo. Confundida y nerviosa, decidió no volver a acercarse a ese lugar. Terminó su guardia sintiendo que algo la observaba desde la oscuridad, que no estaba sola, aunque el pasillo estuviera vacío. A la mañana siguiente, con el valor renovado, le preguntó a una enfermera veterana si conocía alguna historia relacionada con la habitación 305. La mujer la miró fijamente y bajó la voz. Le contó que la 305 había sido clausurada años atrás, tras un trágico incidente. Una paciente anciana, sin familiares ni visitas, había muerto allí una madrugada. Durante horas, había presionado el botón de llamada sin que nadie respondiera, porque la enfermera encargada se había quedado dormida. Desde entonces, la 305 permanecía cerrada. A veces, la puerta se abría sola. A veces, las luces se encendían sin razón. Y a veces, alguien respondía al llamado. Desde aquella noche, Claudia nunca volvió a trabajar en el ala vieja. Pidió traslado a emergencias, no por miedo, sino porque cada vez que cierra los ojos y recuerda ese rostro inmóvil en la penumbra, jura que esa paciente sigue esperando a que alguien le conteste. Historia 2. El turno que no existía. Lorena llevaba poco tiempo trabajando como enfermera suplente. Tomaba turnos nocturnos en distintos hospitales porque el pago era mejor y además disfrutaba de la tranquilidad que suele haber en las madrugadas. Pero esa noche, todo fue distinto. A las 11:30 p.m., recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina, seca y apurada, le pidió que cubriera un turno urgente en el área de pediatría de un hospital que ella no conocía. Le dijeron que no había tiempo para explicaciones, que ya la estaban esperando. Dudó por un momento, pero aceptó. Estaba acostumbrada a ese tipo de reemplazos de último minuto. Llegó al hospital casi a medianoche. Desde el primer momento, algo no le pareció normal. El edificio se veía más antiguo de lo que imaginaba y el acceso estaba semi-apagado. Nadie le pidió identificación. Nadie le hizo firmar planilla de entrada. Un hombre en recepción apenas levantó la vista y le dijo: Planta 3, pediatría. Ya saben que viene. Tomó el ascensor. Todo el camino subiendo fue en completo silencio. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba tenuemente iluminado, con luces que parpadeaban de forma intermitente. En el puesto de enfermería, solo había una persona, una mujer de cabello completamente blanco, recogido con prolijidad, y un uniforme que parecía sacado de otra época. Su mirada estaba perdida. Y cuando habló, no se dirigió directamente a Lorena. Atiende a los niños de las camas 2, 4 y 6, le indicó con un tono apagado. No entres a la habitación 8. Ahí duerme el doctor. Lorena no hizo preguntas. Se puso su guardapolvo y comenzó a trabajar. Pero algo no encajaba. La sala era extrañamente silenciosa. No se escuchaban monitores, ni alarmas, ni respiraciones agitadas. Y lo más inquietante, todos los niños estaban despiertos, pero en completo silencio. En la cama 2, un niño con vendas en la cabeza la seguía con la mirada, sin parpadear. En la 4, una niña sostenía una muñeca rota, sin ojos,
Y en la 6, un adolescente permanecía acostado de lado, con los ojos cerrados, murmurando palabras que no se entendían, como si rezara en voz muy baja. Lorena intentó mantener la calma. Asumió que se trataba de un área de cuidados especiales, aunque no veía ni registros clínicos ni pulseras de identificación. Cada habitación tenía un olor denso, como humedad antigua mezclada con desinfectante viejo. El aire era frío y la sensación de ser observada era constante. Cerca de las 4:00 a.m., mientras completaba unas notas en el pasillo, escuchó algo que no esperaba. Risas de niños corriendo por el pasillo. Alzó la vista y vio figuras pequeñas moviéndose rápidamente hacia una curva. Corrió tras ellas, con los latidos retumbándole en el pecho. Al girar la esquina, no había nadie. Solo vio una silla de ruedas que se balanceaba levemente, como si alguien acabara de soltarla. El pasillo, de repente, se sintió más largo, más oscuro. Volvió sobre sus pasos, decidida a terminar su turno lo más rápido posible. Pero cuando pasó frente a la habitación 8, notó que la puerta, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Una luz tenue escapaba por la rendija. Se detuvo. Recordó la advertencia de la otra enfermera. Sintió escalofríos. Pero su curiosidad pudo más. Empujó la puerta con suavidad. Dentro, todo estaba en penumbra, excepto por una lámpara antigua encendida en la esquina. Sentado en una silla, casi oculto entre sombras, había un hombre con bata médica. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza baja. Al levantarla, Lorena notó que su rostro estaba cubierto de sangre seca, como si se hubiese desangrado lentamente días atrás. El hombre la miró y le dijo, sin levantar la voz, «Tú no deberías estar aquí». Su tono no fue amenazante, fue una sentencia. Lorena no esperó. Dio un paso hacia atrás, tropezó con el borde de la puerta y salió corriendo. Bajó por las escaleras sin detenerse, atravesó la recepción y salió del hospital sin mirar atrás. El aire exterior le pareció irreal. Respiró hondo y no regresó jamás. Al día siguiente, fue a la administración a cobrar su turno. Pero nadie sabía quién era. No aparecía en el sistema. No había registro de ingreso. Nadie había solicitado reemplazo. Y lo más inquietante, según el supervisor, el área de pediatría estaba cerrada por remodelación desde hacía más de 2 semanas. Lorena insistió. Mostró los mensajes en su teléfono, pero no había nada, ni llamadas, ni notificaciones. Solo su reloj marcando la hora exacta en la que escapó esa noche. 3:30 y 3 a.m. Esa misma hora, le dijeron después, en la que según ex-empleados del hospital comienzan a manifestarse las presencias de quienes nunca se fueron. Historia 3. No firmes el alta. Elisa llevaba varios años trabajando como enfermera en un hospital privado. Era una profesional meticulosa, tranquila y con una sensibilidad especial para conectarse con aquellos pacientes a quienes la vida parecía haber olvidado. En sus palabras siempre decía que cuidaba a los que nadie mira. Las guardias nocturnas se habían convertido en su rutina. Los pasillos se volvían más largos, el aire parecía volverse más denso, y el tiempo a veces se estiraba como si los relojes se detuvieran. Había una paciente que marcaba sus noches más que ninguna otra. Era una mujer mayor, internada en la habitación 112. Hacía meses, nadie la visitaba, y ella no respondía a estímulos ni conversaciones.
Pasaba el día y la noche con los ojos cerrados, con una expresión tranquila pero inquietante, casi artificial, como si estuviera suspendida entre la vida y la muerte. Elisa no conocía su historia ni su nombre, pero le hablaba todas las noches. Le acomodaba el cabello con delicadeza, le humedecía los labios secos y a veces simplemente se sentaba en silencio junto a ella, como si su sola presencia fuera un pequeño acto de compañía. Una noche de viernes, alrededor de la medianoche, el parte médico llegó con la noticia que todos temen: paro cardiorrespiratorio. La mujer había fallecido durante un cambio de turno. Elisa fue asignada para completar el papeleo de defunción y asistir en los procedimientos necesarios. El ambiente en la habitación 112 se volvió más frío, si eso era posible. El aire parecía haberse vuelto más pesado, y la habitación, que ya era sombría, ahora parecía vacía, como si el último aliento se hubiera llevado hasta el aire. Mientras organizaba los documentos sobre una bandeja metálica, algo llamó su atención. Una hoja suelta, arrugada y doblada de manera poco cuidadosa, reposaba sobre la camilla. No pertenecía a ningún formulario oficial del hospital. Elisa la tomó con cuidado y leyó con creciente inquietud lo que decía. Escrito a mano con una caligrafía temblorosa: no firmes el alta. Aún no me quiero ir. Se quedó paralizada. Miró a su alrededor buscando a alguien, pero estaba sola. Pensó que era una broma pesada, quizás de algún residente o incluso de algún paciente que había pasado por allí. Sin embargo, no había señales de nadie más. Ningún ruido, ningún movimiento, ningún indicio de una presencia. Solo el zumbido constante y distante de los fluorescentes del techo. Decidió continuar con el trámite. Tomó su bolígrafo habitual, pero al presionar sobre el papel, no salió tinta. Probó con otro y otro más. Todos los bolígrafos de su estuche estaban secos, como si se hubieran quedado sin tinta al mismo tiempo. Intrigada y un poco nerviosa, bajó rápidamente a la oficina de admisiones para buscar más bolígrafos. No tardó más que unos minutos. Cuando volvió a la habitación, la camilla estaba vacía. Primero pensó que los camilleros podrían haber retirado el cuerpo para trasladarlo a la morgue o algún otro lugar, pero los registros no mostraban ningún movimiento. Nadie había notificado traslado alguno. Llamó a seguridad y nadie había visto ni escuchado nada extraño. Buscó en todo el hospital, salas, pasillos, incluso la morgue, sin hallar rastro alguno. Casi al amanecer, una enfermera más veterana la llamó con voz temblorosa y le dijo que algo extraño había sucedido en la antigua sala de rayos X, una zona clausurada desde hacía meses. Elisa, con el corazón acelerado y una sensación creciente de temor, fue a investigar. Allí, en medio de una sala cubierta de polvo y abandono, sobre una camilla sin sábanas, encontró el cuerpo. La mujer mayor estaba acostada en la misma posición en la que la había dejado, con la misma expresión serena, pero esta vez sus ojos estaban abiertos, fijos y vacíos, mirando hacia el pasillo. No había señales de violencia ni rastros que indicaran cómo había llegado allí. Lo único fuera de lugar era algo apretado entre sus dedos, otra hoja arrugada. Elisa la desdobló lentamente y leyó las palabras escritas. Todavía no. Desde esa noche, Elisa nunca vuelve a firmar un alta médica durante la madrugada. Tampoco entra sola a la habitación 112, que hoy está destinada a almacenamiento. Y aunque han pasado los años, en ocasiones, cuando pasa frente a esa puerta, jura ver una sombra sentada en la camilla, mirando hacia el pasillo, esperando algo. Porque en los hospitales, no todo lo que muere
realmente se va. A veces, el verdadero terror no está en los fantasmas, sino en la rutina, en esas cosas que parecen normales, pero no lo son. Estas historias fueron contadas por enfermeras reales, durante turnos en los que lo inexplicable se volvió parte de lo cotidiano. ¿Te atreverías a pasar una noche en un hospital? Suscríbete para más historias reales, relatadas por quienes las vivieron. Y si alguna vez sentiste que algo te observaba en un pasillo vacío, tal vez no estabas tan solo como pensabas. Y recuerda, el terror no siempre grita. A veces, solo respira.